He escuchado a varias personas que dicen que sintieron que murieron y regresaron a la vida al tomar la medicina. Primero tienes que morir. Morir a lo que crees, por lo que luchas, por lo que te esfuerzas, por lo que te afanas en la vida, para darte cuenta que al morir ante esa sabiduría no estás solo, que no vienes a luchar, que no vienes a demostrar, que no hay nadie en este mundo que esté en tu contra. Nada, ni nadie. ¿Por qué le conocen como la molécula de Dios? Tiene elementos dentro de nosotros para interpretar la vida y su propósito. Y en un consultorio, un día me da bufo y ese día me curo de cáncer. Pero no es lo relevante, digo, qué bueno, me curé de cáncer, ¿no? Lo que para mí fue fuera de este mundo, inalcanzable para mi mente, incomprensible, es que conocí a Dios. Lo vi, me tocó, me habló y me dijo, te voy a sorprender, yo soy la medicina. Y regresé, volví a nacer. Me empezó a ir de maravilla de la noche al día, así increíble, de la total oscuridad a la total claridad. Hola, bienvenidos a un episodio más de Proyecto 100, donde entrevistamos a 100 personas extraordinarias. Hoy nos acompaña Dan Santos. Él es facilitador y guía de medicinas ancestrales y vamos a hablar hoy de Bufo alvarius. Bienvenido. Muchas gracias, Mike, Miguel, y muchas gracias a ustedes que en sus casas nos reciben, en sus computadores, en su teléfono, y nos regalan de su tiempo, de su espacio, de su atención y su interés. Pues muchas bendiciones desde aquí a sus corazones. Gracias, Dan, por estar aquí, por aceptar la invitación. Quisiera empezar preguntándote cuáles son los beneficios del Bufo alvarius. La medicina del bufo, primero quisiera decirte que es una medicina que podemos catalogar como enteógeno. Por el hecho de llamarle medicina, mucha gente piensa que si padecen una patología, una enfermedad física, pudiera una medicina de este orden, cualquier medicina enteógena, sagrada, pudiera presentar algún tipo de alivio, mejora o sanación, ¿no? Siempre he dicho que en mi caso es como un garbanzo de a libra, ¿no? El que yo me haya curado de cáncer, porque no es como el propósito. Beneficios tiene muchos, porque su enfoque central es aliviar o desahogar las cargas de la mente al desintegrar y reintegrar el marco de creencias. Su segundo marco de acción es las emociones o el corazón, de tal manera que liberan al corazón, lo liberan como de las creencias mentales que se anclan a emociones bajas, vamos a decir, crudas, miedo, culpa, odio, y entonces podamos descansar esas emociones desde el corazón en un estado de paz, de armonía y muchas veces tener un contacto divino, del orden de lo divino. Y ahí podemos hablar de ángeles, seres muy ascendidos, seres de luz, contacto incluso con la fuente creadora, dependiendo del caso de la fuerza del misterio dentro de cada medicina, cada sustancia. El bufo es la más potente, importante, la más análoga a nuestro cuerpo, de tal manera que es la que el espectro de sanación, de liberación, de paz, de armonía es tan elevado que su gama de beneficios es muy grande. Puedo empezar diciendo liberar cargas inconscientes de estrés. Y ya desde ahí yo diría que el 85% de las personas adultas entran en esa categoría, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Sí, no, o sea, ya liberación de estrés adquirido inconscientemente. Pero cuando ya hablamos de tener problemas somatizados, esto es de temas que están, no sé, anclados en el odio, la falta de merecimiento, que ya generan malestares físicos profundos y que en conjunto con nuestras ideas en el marco de creencias me hacen sentirme menos, diferente, o que tengo que merecerme y luchar y esforzarme, o no ser aceptado, no sé, a veces por papá, por mamá, incomprendido. O sea, imagínate cuánto alivio pudiera haber si puedo integrar esa parte de mi historia aquí y aquí para llevarlo a una mejor capacidad de tomar decisiones, acciones, actitudes
y resolución de vida. En resumen, podríamos decir, tomar mejores decisiones. Entonces, el abanico o el catálogo de beneficios es muy amplio. O sea, habría que leer una lista prácticamente, porque no es algo que yo de memoria pudiera mencionar como una columna de beneficios inmediatos, pero sí es muy amplio. Sí, me imagino que también depende del estado en el que se encuentra la persona que está yendo a terapia, ¿no? O sea, si trae más estrés, probablemente le ayude más a eso. Si trae creencias limitantes, probablemente le ayude más a eso. Y Definitivamente creo que depende. acabas de darle al clavo, porque cada medicina desde su misterio y desde su fuerza, traducida en su sabiduría energética, va a entrar en el sujeto, en el participante, en el paciente, de tal manera que va a enfocarse en la resolución del, de lo que sea más importante para esa persona en el momento de su vida en el que él pueda resolver ese punto. No sé, voy a decir, hay personas que llegan pensando en, voy a decir algo muy común, ¿no? Lo más común en todas las personas es hablar de salud, dinero o amor, ¿no? Entonces vienes con estos tres temas, ¿no? Bueno, pues yo quiero hablar algo de salud, o algo de dinero, o algo de amor. Y normalmente te lleva a un estado de conciencia, a un estado de lucidez, de interpretación de la realidad tan elevado y tan puro, pero que no tiene que ver con lo que estás queriendo presentar en ese altar, en esa ceremonia. Pero definitivamente es el inicio de la resolución, sanación o curación de lo que vienes a intencionar. O sea, a veces llega, por así decirlo, por la puerta trasera. Que yo creo que es probablemente también un porcentaje muy alto de participantes que llegaron buscando resolver algún tema, no sé, de aceptación con sus padres, y en esa conexión espiritual terminan dándose cuenta de algo aparentemente ajeno, pero que en las semanas siguientes y en los meses siguientes de integración, porque Bufo nos obliga a tener un proceso largo de integración, meses, y se van dando cuenta cómo se va tejiendo, se va estructurando, se va rearmando con la hermosa ayuda de que no depende de ti, donde tú no haces un esfuerzo directo. Prácticamente es continuar fluyendo en el viaje, aprendiendo a observar los momentos, los tiempos, las circunstancias y las personas integradoras de esta nueva historia. O sea, la integración es como, por ejemplo, en el viaje, yo recibo paquetes de información y los voy procesando después. Algo así Sí, entiendo por integración. exactamente eso es. La integración es la capacidad de ir discerniendo como con gotas de sabiduría estos mensajes de forma que yo pueda resignificarlos en mi realidad próxima e inmediata. Mm. Oye, ¿por qué le conocen como la molécula de Dios? Ah, A mí me gusta mucho que, pues, quien habló de esto de manera científica, y con un paréntesis muy grande, que no hizo un estudio muy serio desde las tradiciones y se enfocó mucho como en quererle hacer un estudio científico moderno a la sustancia. Y muchas de las cosas de esta investigación están mal cimentadas, está como mal manejada la sustancia. Sin embargo, las conclusiones a las que llega son muy poderosas y la más grande es esta, identificarla como la molécula de Dios. Es una pregunta muy profunda que nos llevaría a analizar desde cómo está compuesta, ¿no? El 5-metroxildimetiltriptamina. ¿Cómo está compuesta? Pues es que tiene melatonina, tiene serotonina, tiene oxitocina, tiene elementos dentro de nosotros que nos llevan a estados originales del ser, de una capacidad para interpretar la vida y su propósito. Se ha estudiado mucho en neurociencias, en la medicina moderna, en la psiquiatría y en la medicina forense, cómo es que esto es análogo al ser humano, la sustancia del bufo incilius alvario. Y muchos escritores o estudiosos de esto descubren que la producimos a escasas semanas de la creación de nuestra gestación, al momento de nacer, al tomar aire, por primera vez, ¿no? Nacimos y lo primero que hacemos es tomar oxígeno, que también es una medicina,
y en nuestro cuerpo se van haciendo estas composiciones bioquímicas que terminan generando internamente frecuencias bioelectricidad de expansión, ¿no? O sea, llevan al ser, al cuerpo, a moverse en diferentes frecuenciaciones. Especialmente estoy hablando del sistema nervioso central, del cerebro, ¿no? En estados muy avanzados de meditación, de sueño, viaje astral, sueño lúcido, y también es muy análogo a lo que producimos al morir. Entonces, en estas grandes reflexiones de los estudiosos, le acuñan esta frase, la molécula de Dios. Tradicionalmente, hablando de la tradición, porque es de lo que más me gusta hablar, pero a la gente lo que más le gusta escuchar es, dame un sustento, ¿no? ¿Cómo es que científicamente pasa esto? La mente siempre tiene estas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, en la tradición me gusta mucho decirlo desde este ángulo. Bufo alvarius es una medicina que es un vapor que se tiene que aspirar. Mucha gente dice, es que fui y fumé, ¿no? No, es una aspiración. Y desde esa aspiración es un aliento de vida. ¿Qué hacemos al nacer? Tomar aire. Tomamos aire. ¿Qué hacemos al morir? Devolvemos exhalamos aire. El último aire. Y la medicina funciona así. La recibes en una aspiración larga, la exhalas. Bueno, hay un tiempo en que tenemos que tenerla en nuestros pulmones para que pueda correr a torrente sanguíneo y generar este estado de conciencia muy avanzado o alterado, dicen en la psiquiatría. Y exhalamos para soltar todo el cuerpo y entrar en este viaje, ¿no? Entonces sí, me parece que está muy bien acuñado. O sea, que bioquímicamente esta sustancia es muy análoga a lo que nuestro cuerpo ya produce. Y que nos permite tener una comunión, una conexión de unidad con el todo, con el gran misterio, con la fuente creadora. O sea, hacernos uno con el todo. He escuchado a varias personas que dicen que sintieron que murieron y regresaron a la vida al tomar la medicina. ¿Cómo es una experiencia así? Ya me dice. Sí. Normalmente esta expresión, cuando la compartimos con alguien que viene a sanar o a encontrarse a través del bufo alvarius, el otak en la lengua nativa de los Comcac, el Simiquitom, otak, bufo alvarius. Rara vez le decimos eso a la gente, vas a venir a morir para un gran renacer. Pero definitivamente desde la cosmovisión nativa, desde la manera en que ellos interpretan el cielo, la tierra, el espacio de vida, el gran misterio, el universo, para ellos es que al tomar la medicina vienes a rendirte ante la gran sabiduría del misterio de esta medicina, y al entregarte mueres para ir a casa, regresar y volver a nacer. Entonces existen estas dos presentaciones, por así decirlo, estas dos formas de comunicar la medicina, donde dices, vienes a la ceremonia de volver a nacer, pero rara vez le decimos a la gente, pero primero tienes que morir. Morir a lo que crees, morir por lo que luchas, por lo que te esfuerzas, por lo que te afanas en la vida, para darte cuenta que al morir ante esa sabiduría, te das cuenta que no estás solo, que no vienes a luchar, que no vienes a demostrar, que no hay nadie en este mundo que esté en tu contra. Nada, ni nadie, mucho menos en los planos divinos o los planos energéticos de luz. Mucho menos ahí, porque ahí no hay ego, ahí no hay mente. O sea, lo que muere es el ego, entonces. Sí, por eso prefiero hablar como de la disolución del ego. Pero definitivamente hay una sensación muy marcada en muchos participantes. Puede haber porcentajes, ¿no? Podríamos decir el 50, el 60. No me voy a meter en eso. Pero sí podemos claramente identificar que para un gran número de personas que han participado de una manera correcta en esta forma ceremonial de despertar de conciencia o de fundirnos con el todo, pasamos por este preámbulo de sensación de perder todo el control y morir. De dejar de ser cuerpo, mente y emoción humana, para ser
totalmente energía y Pero luz. sí, o sea, como que lo veo como que dejas algo pequeño y local para convertirte en algo mucho más grande y Sí, luego volver, ¿no? abandonar el cuerpo, ujú, ir a Wow. casa. Es muy bonito. Y es un reto que nos permite también, hablando desde la cosmovisión, digamos, como conquistar el miedo. Alguna vez los abuelos allá en Punta Chueca, Sokais Hankomkak, que es como se dice en su lengua, me dijeron, eh, solo muérete. O sea, recíbela, solo muérete, suéltate. Para que te des cuenta de la gran sabiduría que hay detrás de la molécula de Dios, ¿no? De la medicina del Otak. Wow. ¿Me podrías platicar algún caso que te haya impresionado, que hayas visto con alguno de tus participantes? Mira, va a sonar muy pretencioso, pero en nuestro servicio, en promedio al año atendemos unas 280 personas al año. Entonces tratar de enfocarnos en qué nos pareció más místico o más relevante desde las esferas de lo que esta medicina nos puede otorgar, sería desestimar a otros. Entonces te puedo decir que hemos recibido gente que ha llegado con grandes expectativas y ser superados, o personas que han llegado totalmente humildes, sumisos, sin expectativas, y han recibido los regalos más grandes de su vida. Entonces no puedo decirte porque alguien como yo, es que se curó de cáncer, y quiero aclarar, yo no iba con la intención y el propósito de curarme de cáncer. Mis preguntas eran otras. Lo que yo quería resolver era otra cosa dentro de mí, sin saber qué era. Me curo de cáncer como un bono extra, yo podría explicarlo así, y es algo que yo dejo plasmado en un libro que escribo para mis hijos y que ahora es uno de los moldes integradores, es uno de los libros que se le entrega a nuestros participantes, porque nuestro protocolo, porque hay un protocolo hoy en día con nosotros, es tan completo que te damos muchas herramientas alrededor de nuestro servicio y de la medicina para poder precisamente integrar y que tu experiencia, que es tan individual, tan personal y tan importante para ti, que así es como te vamos a atender y tratar. Pero sí he visto cosas impresionantes suceder desde personas que han trabajado con bajo espectro, Santa Muerte, círculos de fuego, y ser liberados de haber circulado en esas sombras. Hemos recibido gente muy encaminada en diferentes áreas o estilos o formas religiosas o no religiosas de relacionarse con Dios y haberse encontrado con ese Dios y haberse dado cuenta de cómo esto empoderaba y enriquecía su experiencia, que ya por sí misma era maravillosa, ¿no? Porque ya había una relación con el gran misterio. Yo así le diría, ¿no? Gran misterio, Dios. O hay personas que vienen cargadas de un abuso y de un maltrato innombrable, innombrable, en diferentes edades. A mí me impresiona mucho cuando en este tema en particular atendemos a gente joven, que ha sido manipulada, destrozada, rota por otros seres humanos. Y aquí llegan y se rearman en amor. O también están estos casos impresionantes de gente que tiene una codependencia a alguna otra sustancia, duras o aceptadas por la sociedad, alcohol, tabaco. Y en muchos casos esto a veces requiere varias sesiones o manejos muy específicos de dosificaciones durante la mañana de trabajo con nosotros y ver cómo trascienden esa dependencia, ese hueco energético emocional que tratan de suplir a través de la vibración o de la información que esa sustancia produce en ellos, que mayormente son desasociativas y te fracturan más, no te integran. Entonces, hablarte de un solo caso o de alguien que te diga vi a Dios o vi ángeles
o hablé con mis ancestros, o con mis abuelas, mis abuelos, o hablé con alienígenas o seres de luz. O sea, no sé qué puede ser más importante. Lo importante es que cada quien recibió la herramienta que necesitaba para en ese momento rearmar su vida. ¿Y cómo es una sesión? Mencionas que es una mañana. ¿Me podrías platicar cómo sería? Sí, para nosotros dentro del proceso que hemos instaurado, al poder conocer, esto es, al habernos nosotros dispuestos a enfrentar y responsabilizarnos de nuestros pasos en la vida y haber utilizado medicinas sagradas como herramienta de impulso, pues me ha tocado utilizar o recibir de manera muy humilde y con mucha necesidad otras medicinas, no solamente el bufo. Y dentro de este marco de las medicinas, algunas son muy homólogas entre sí y otras no pueden homologarse, no pueden compartirse. Por ejemplo, si vas y tomas de la abuela ayahuasca, no es recomendable que se utilice con ninguna otra sustancia, ¿no? No solamente por tradición, sino porque a nivel biológico y a nivel emocional y mental no es muy recomendable. Ya por sí misma es una medicina bastante seria, bastante exigente, que requiere un montón de cuidados previos y posteriores. Sin embargo, insisto, nosotros pudimos, al ir trabajándonos y trabajando con las medicinas y descubriendo mensajes y propósitos de las mismas medicinas, pudimos darnos cuenta que podíamos integrar rapé a nuestra sesión, y empezamos primero integrando rapé, algo que incluso en Sonora, en Punta Chueca, muchos de los abuelos ya hacen por años, de darle rapé a las personas antes de darles bufo, ¿no? Rapé, que es una medicina que te lleva al presente, que te permite entender tu paz interior, que despeja la mente, que no te deja deambular en los pasillos de la ansiedad o la depresión o la angustia antes de enfrentar esto, porque la mente de alguna manera se siente sumamente retada y rebasada cuando llega una medicina como el bufo o otras, ¿no? Yo hablo del bufo porque pues, es de la que estamos hablando, del OTAC. Y entonces nosotros en una mañana de trabajo, casi 4 horas y media, trabajamos hoy en día con rapé, trabajamos alrededor de 1 hora. Claro, esto desde un altar, desde un rezo, en un espacio rezado, propiamente preparado y de uso exclusivo para este proceso, ¿no? Contacto con la naturaleza, que está en el corazón de mi casa, ¿no? O que ha estado en el corazón de mis casas, donde yo he estado habitando. Y al trabajar alrededor de 1 hora, hora y media con el RP, hacemos un proceso de integración inmediato y luego pasamos a tomar una medicina que se llama changa, que su base, su estructura es la corteza del tepescohuite, que es un DMT muy fuerte, pero cuando hablamos de changa, es una medicina aérea, vaporosa, un aliento de vida, que lleva además otra serie de plantas muy, muy beneficiosas para este caso. Entonces, con la primera medicina estuviste en ti, en el presente, identificando la presencia que hace que todo sea perfecto en el presente. Y con la segunda medicina puedes integrarte a los misterios de la Madre Tierra. Y entonces, desde un sentido netamente vibracional, esto es real, vibracional, comunicarte con todo el mundo elemental de la Madre Tierra, con el espíritu de la Madre Tierra. Te estoy hablando de insectos, plantas, árboles frutales, el viento, las nubes. Es impresionante el nivel de conexión y de enraizamiento que esta medicina te permite tener. Y dentro del marco de esta misma medicina, establecer un viaje interior que te devele información ancestral en ti, abuelos y abuelas, de una manera muy poderosa y muy rápida, para también dentro de esa hora y media, después entrar a un proceso de integración, para por último coronarnos con la medicina del bufo, y entonces ir a casa, volver a nacer. Y entonces, con la bondad de cada medicina, con la fuerza de cada misterio, con su sabiduría, podemos tomar más herramientas de 3 diferentes áreas de la conciencia en una misma sesión. Que no porque sea de esta forma significa que vamos a sobresaturar al paciente de sustancias,
porque el cuerpo las metaboliza rapidísimo, porque hemos entendido las dosificaciones y los tiempos correctos para hacerlo de esta manera. Entonces tienes el yo soy aquí ahora, el yo soy uno con la tierra y yo soy el uno con el todo, fuera de los tiempos, fuera de la culpa, del miedo, en el todo bien. Y llevarte todo ese paquete de información, de descarga de información, para autotrabajarte durante meses, con la ventaja de que nosotros te ofrecemos 3 sesiones de integración secundaria o de seguimiento posteriores inmediatas a tu sesión, y además te obsequiamos un paquete de libros herméticos que amplían la información y rozan muchos de los temas que ya experimentaste en la ceremonia y vas a continuar experimentando después. Ahora, no solo eso, podemos ofrecerte integración somática profesional después de eso, y bueno, eso ya es como un punto y aparte. O te podemos llevar y recomendar flores de Bach, Theta Healing, barras de acceso, acupuntura, porque tenemos un grupo de profesionales que hacen todo esto. Claro, de manera independiente y separada al protocolo o al proceso ceremonial que ofrecemos. Y hay gente que nos dice, oye, pero yo solo quiero tomar bufo. Y claro, lo hacemos desde el altar de Sonora. Solo te damos bufo, como lo hacen hoy allá, rapé y bufo. Te digo, con la bendición de que en el proceso se respeta cada una de las cosmovisiones, cada uno de los rezos. Entonces es un evento que es cantado. Yo no canto, te decía el otro día Mike, yo no canto ni de broma, ¿no? Ni toco instrumentos, no tengo esa cualidad. Pero en mi altar se suma un sagrado femenino que sí canta, que sí toca, que sí reza, que tiene un camino espiritual de muchos años, más de 15, y que sostiene altares como el de la ayahuasca, el peyote, el temazcal, el fuego, la danza, el camino rojo. Y entonces es una ceremonia súper rica, porque entonces el rezo, el canto, que es un rezo, pues puede venir desde esa intuición del gran misterio en ese intercambio sagrado masculino y femenino. Y bueno, ella puede cantar en 5 idiomas, ¿no? Wow. Sumado al cuidado de todos los elementos, de todo lo que integra el espacio energético de ese lugar donde estamos trabajando. Entonces se convierte en, como por así decirlo, en la experiencia que más nos solicita la gente, de estas 280 personas que atendemos al año, ¿no? Que en total nos llevan a más de 2.500 en estos casi 9 años de estar al servicio del misterio y de quien nos busca, produciendo una oportunidad de recibir muchísima información y luego poder generar los pasos más adecuados o poner los cimientos más sólidos para que en medio año, 8 meses, 10 meses, tú puedas creer en ti, crear en ti un nuevo ser. Pues es todo un protocolo súper bien pensado, súper bien practicado y todo. Bueno, a diferencia de toda la información que hay por ahí en internet, donde te ofrecen las ceremonias de bufo así nada más, ¿cuáles son los peligros de eso? Nosotros atendemos a mucha gente que dice, me dieron bufo, vamos a hablar solo de bufo. Me dieron bufo y éramos como 20 personas en una habitación o en un jardincito. Y estaban atendiendo ya al quinto, sexto, séptimo, y al primero lo tenían ahí abandonado. A su suerte. O nunca me explicaron bien antes y nunca me explicaron bien después. Ni qué había que hacer bien, ni qué había que hacer después. ¿Qué seguía? La gente me dice, ¿qué sigue, no? Y a veces, bueno, hay gente que vuelve a ceremoniar con esta medicina con nosotros y sí encuentra muchos beneficios y diferencias. O hay gente que solo viene y dice, quiero que me integren. Y ahí es donde viene esta parte donde sí, tenemos quien te ayude a integrar, como de forma terapéutica, de una forma, en un ambiente controlado, con una técnica bien definida, con alguien que tiene muchísima experiencia, que será mi contraparte, que tiene muchísima experiencia en esto, porque tiene todo el estudio, todas las calificaciones necesarias para hacerlo de esta manera, y todo el conocimiento y experiencia del uso de medicinas sagradas en su vida, ¿no? Y un camino además personal, porque en nuestro caso no es como que un día me dieron medicina y ahora yo la quiero compartir. Tenemos no solamente como las credenciales, en mi caso, bueno, toda la experiencia médica y toda la experiencia terapéutica. En la médica, pues paciente crítico, y los pacientes críticos aquí entrarían en otra rama, muy diferente a lo que yo hacía antes, que era el trauma, pero
con todo el conocimiento y entendimiento del paciente crítico neurológico. Entonces, sí somos yo diría, una muy buena opción de contención, de cobijo y de acompañamiento antes, durante y después. Mucha gente viene buscándonos después de una mala experiencia para restituir o poder reordenar este proceso Para completar lo que no se completó en la Sí. anterior, ¿no? Me gustaría que me platiques un poco cómo llegaste tú a estas medicinas. Me comentabas ahorita que habías tenido un diagnóstico de cáncer y Sí. cómo fue eso. De entrada te puedo decir que viví muchos años de mi vida perdido y en esta carrera de locos, de la expectativa, de la pretensión, del ser el número uno, de competir, de sobresalir y me produjo muchos resultados, vamos a llamarle éxito. Tengo varias carreras profesionales, en todas me he desarrollado bien y la gente se muere de la risa porque estás muy joven para haber hecho todo lo que has hecho con tu vida y a mí me llena de gusto, ¿no? Eh, el haber podido desempeñarme en cada una de mis profesiones. De tal manera que siempre cargué con un peso que no sabía que no podía identificar, que por más que iba a terapia o digamos acercarme a Dios, la iglesia, leer su libro, cantarle, rezarle, ir a grupos de apoyo, pues ir al psicólogo, hacer todo tipo de terapias, que fue lo que me fue llevando a yo también a estudiar algunas de las formas terapéuticas que conozco. Pero siempre en mí había un hueco y una especie de proceso cíclico de, de autoflagelación, de autodesacreditación, de a ver cuándo se acaba esta racha de buena suerte, y yo mismo me la producía sin entender por qué o cómo. Y en uno de los momentos más importantes de mi vida, hace aproximadamente 10 años, estaba como en un punto en la cresta de la ola, surfeando las olas de la vida, pensando que me estaba yendo increíblemente bien, y me tengo que enfrentar como a lo peor de mi ser, ¿sabes? Que de alguna manera hace que yo destruya a mi familia. Me termino divorciando, me quedo sin negocios, sin trabajo, sin oportunidades. Se me viene el mundo abajo, sin dinero. Hablando del estilo de vida normal de las personas. Caí en una crisis espantosísima y con 2 niños chiquitos. En ese tiempo tenían 9 y 11. Me convierto en padre soltero, desempleado, deprimido, sintiéndome perdido y fracasado. Y me da cáncer de colon. Con el entendimiento de la bioenergética, que sabes que es enojo, que es ira, que es culpa reprimida, que es todo esto, y sin poder encontrar la respuesta, solo el diagnóstico, no la solución, solo la frustración. Un día, por alguna razón que no entiendo, voy a una ceremonia de Hikuri, sin entenderla, peyote. Y voy ahí frente a Iztlahuacán, en una propiedad bien bonita, y vino hoy se llaman maracames, una autoridad espiritual wixárika, huichola, le dicen malavidamente, y no entendí nada, y me dieron mucho peyote, y según en mi entender no pasó nada. Todos felices, todos contentos, todos recibieron algo, yo nada. Pero eso me abre la puerta a que meses después alguien me hable o me quiera hablar otra vez de medicinas sagradas, y yo no estaba como con muchas ganas de escuchar, estaba como muy frustrado, tío, muy deprimido en ese tiempo, pero me explican parte de lo que yo te dije ahorita sobre el bufo, y yo dije, yo quiero conocer eso. O sea, lo primero que me resonó fue, tu mente no podría con esto, tu mente no puede controlarlo, y tu mente va a poder descansar. Sería dejar el control por primera vez. Sería ese esfuerzo en mi vida. En fin, menos de un mes después ya estaba yo hablando con ese tipo, con un terapeuta que compartía bufo. Un personaje verdaderamente preparado. Estoy sumamente agradecido con él. Y en un consultorio, digamos como un espacio como este, un día me dan bufo. Y ese día me curo de cáncer. Pero no es lo relevante. Digo, qué bueno, me curé de cáncer, ¿no? Lo que para mí fue fuera de este mundo, inalcanzable para mi mente, incomprensible, es que conocí a Dios. Lo vi, me tocó, me habló. Y me dijo, te tienes que ir al desierto y aprender a hacer esto. Y me mostró el desierto. Y me mostró a los abuelos.
Y me mostró cómo se pintaban la cara y cómo cantaban. Y yo dije, nah, yo no voy a hacer eso. ¿No hay alguien más con quien yo pueda hablar? Y me dijo, te voy a sorprender. Yo soy la medicina. Yo soy el que soy. Y yo dije, así como el libro. Y me dijo, olvídate del libro. Y todo lo que has hecho en relación al libro, olvídate de eso. Muy claro el mensaje, Y entonces. yo dije, no, yo creo que no. Lo desafiaste. Y me dijo, si me sigues te voy a sorprender. Y regresé, volví a nacer. Y efectivamente, entré en remisión y me puse a hacer mis negocios y empecé a llevar mi vida como si nada. Eso sí, súper empoderado. Me empezó a ir de maravilla de la noche al día. Así increíble. De la total oscuridad a la total claridad. Pero hay un evento canónico en esos 2 meses que me hacen enfrentarme de una manera brutal y descubrir, como he hablado en otros podcasts, descubrir la ciudad de cristal. Y que en ese lugar me dijeron, tienes que hacer lo que te pidieron. Y entre eso te tienes que venir acá como a la laguna, te queremos cerca. Y te vamos a sorprender, pero primero te tienes que ir a Sonora. Y para muestra un botón y mi abuela me regresa. En esta supervisión, en esta increíble visión, mi abuela, que murió en mis brazos, me regresa y me dice, ay Dani, así lo pediste, así es como tú lo querías. Y es hora de que te levantes, hijo, que seas. Ay, 2 semanas después, estaba yo volando a Sonora. Hice 2 llamadas telefónicas y en la tercera estaba hablando con la máxima autoridad de la tribu, diciéndome, voy a hablar con el abuelo, con la autoridad espiritual, ya hablé con él, ya te dieron el permiso de todo, ya vente. Y durante 3 años estuve yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y durante como 5 o 6 viajando con ellos por toda la República. ¿Qué aprendiste ahí? Pues primero aprendí a enamorarme del desierto, aprendí a enamorarme de ellos, de su lengua, de su forma de vivir, de su fuerza interior, ¿sabes? Porque ellos no viven como nosotros, damos por sentado aquí muchas cosas. Aquí abres la llave del agua y sale agua. Allá no tienen agua potable, no tienen ni llave, no hay agua. O sea, con eso te digo todo. En medio del desierto no tienen agua. Son cazadores, son recolectores, son pescadores de mar abierto. No, increíble. Y luego fui conociendo de cómo entienden el mundo, el universo. Increíble. Su lengua es madre, no está influenciada de nada. Es una lengua poderosísima en términos de vibración, de contexto como del rezo. Su lengua es un rezo. No, es que me transformó. Y claro, aprendí a compartir medicina como ellos. ¿Qué te dijeron cuando te curaste del cáncer? De pronto fuiste con algún doctor y te dijeron, ¿cómo Bueno, hiciste yo, esto? yo, yo le comenté a los abuelos, oye, pues me pasó todo esto y solo vengo humillado aquí a rendirme ante ustedes por esto que me está pasando, ¿no? Mucha gente no me creyó así de, no, tú inventaste que te dio cáncer, no, tú. Se me cerraron muchas puertas por eso en la vida, muchas amistades, muchas relaciones. Eh, Mucha de mi jerarquía en el mundo médico se cerró. Te digo así por último, por ejemplo, en ese mundo, mi último trabajo fue ser el director de la emergencia médica en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. O sea, yo hice una carrera en el mundo de la emergencia impresionante. Dirigí al equipo mexicano en otros países para casos de huracanes, terremotos, explosiones. También en México, ¿no? En fin, me transforma la vida, me abre los ojos y me deja estar al servicio de quienes están buscando profundamente tener respuestas reales del verdadero significado de sus vidas. ¿Qué más pasó ahí en el desierto? Me intriga mucho esa experiencia tuya de 3 años. Bueno, te digo, descubrir a estas personas tan sencillas y desde toda mi ignorancia y mi estupidez yo decía, ¿y estos de dónde aprendieron tanto? Del espíritu, de la vida. Si, pues con trabajos hablan español y saben hablar y escribir, ¿no? En mi mente estúpida.
Pero yo fui cada vez humillándome más y siendo más sensible a todo lo que me quisieron mostrar, y la verdad es que me di cuenta que eran sabios, que eran guerreros, que no se dejan de nadie, ¿eh? Que si que si cruzas la raya, son duros. No puedo expresarlo de otra manera más clara. Son muy duros, muy exigentes. Para entrar a su tierra tienes que tener permiso. Y aún sin embargo son muy humanos, y aún sin embargo tienen esta luz dentro de ellos que los hace ser tan únicos y tan especiales. Eventualmente descubrir que ellos se consideran hijos o nietos de gigantes. Y que no solamente ellos, sino que historias, narrativas de los ejércitos españoles hablan de eso, de guerreros altísimos, los Comcac, aliados con gigantes. Y de todo el misticismo que existe en esas tierras y en la isla Tiburón, que es uno de los lugares donde más avistamiento ovni hay en el mundo, que es otro de los temas que me supervuelven loco. Es complejo tratar de describir que dentro de esa sencillez de su vida haya tanta grandeza. Hay que verlos con los ojos correctos. Y podría decirte con toda certeza, tienes que estar ahí para entenderlo. Tienes que estar ahí. ¿Y qué papel juega el bufo en la vida de ellos? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan grande! Por ellos generacionalmente se consideran que ellos están congregados en diferentes clanes, familias. Y durante la conquista española se tuvieron que refugiar en la isla Tiburón. Y se refugian por 2 generaciones. Más o menos así va la historia, ¿no? Contada por ellos. De tal manera que de ser varios miles, terminan siendo unos cuantos cientos. Aunque no logran ser conquistados y no logran ser evangelizados. Y de ahí nace como una nueva generación, de las diferentes generaciones en las que su historia se desarrolla como sociedad. En la actualidad son poquitos más de 1100 de los clanes divididos en 2 pueblos. Y de alguna manera esta fractura cultural, esta fractura en sus cosmovisiones, esta guerra generacional con España, los deja muy fracturados. No solo eso, después de eso México los caza. Y hasta por ahí de 1915, por decreto nacional, está escrito en las leyes mexicanas, se ofrecía dinero por cabeza de hombre, mujer o niño. Ay, qué horror. Entonces te puedo responder que lo que yo interpreto es que al escucharlos ellos, o algunos de ellos dicen, el bufo no tiene nada que ver con nosotros, es un cuento moderno. Y hay otros que dicen, no, sí, el bufo sí. Es decir, somos guardianes, maestros, o manejadores, sanadores, guardianes de este misterio. Pero entonces desde esta aparente división y revisando la historia, yo no soy antropólogo, pero me hace pensar que el bufo en su misterio ha estado y no presente en su historia. De tal forma que eso fortalece el hecho de que sea un misterio. Al menos a mí así me parece. Entonces es muy complejo tratar de hablar de esto sin tener consideración de cómo lo experimentan ellos. También se habla mucho desde el mundo moderno, desde nosotros los occidentales, de que fue un médico, Octavio Retting, quien destapa todo esto, quien lo descubre. Y hablando con Octavio, porque somos buenos amigos y lo aprecio independientemente de lo que se pueda decir de él mediática o socialmente, él también ha podido brindar discernimientos muy poderosos sobre la cosmovisión y sobre la historia y la cultura de la tribu, porque vivió muchos años también con ellos. Incluso ha escrito libros sobre eso y es muy bonito que lo haga. Y a mí me parece muy,
valioso que lo haya hecho de esa manera. Un saludo, Octavio, sí. Nos volvemos a cruzar en el camino o si logras ver esto. En verdad creo que es importante ser comunicadores, los que tenemos esa facilidad, comunicadores objetivos de lo que sucede internamente en la tribu y de la importancia del misterio, independientemente del rol que jugó o no jugó en los tiempos. Y quizás en otro podcast hablemos de esto, pero si revisamos, por ejemplo, la historia de Nanahuatzin en la historia mexica antigua, Nanahuatzin es quien forma el quinto sol. Y estudiamos a fondo y detalle la historia de Nanahuatzin, podemos llegar a considerar con un alto porcentaje de que Nanahuatzin es el otaque, el bufo Incilius albarus, el sapo del río Colorado de Sonora, que da forma al quinto sol, que crea el quinto sol mexica, que es un tiempo y un periodo de despertar de la conciencia muy fuerte en los pueblos de Mesoamérica. En la tribu, te diría, la tribu es una tribu nómada por excelencia, que ha recorrido todo el continente, al grado de que en una lengua tan cerrada existen palabras como oso polar o cóndor. Y en esa naturaleza nómada de ellos existe arte, o sea, pintura, orfebrería mesoamericana, desde el norte, o relatos desde el norte de lo que llamamos hoy Canadá, hasta el sur de lo que hoy llamamos Argentina, sobre el bufo alvarius. Como que ellos lo llevaban Y con, claro, sí. presente en el mundo mexica y presente en el mundo maya. De eso hay algo de investigación hoy en día, algo de curiosidad que nos puede llevar a valorarlo de esa manera. O sea, entonces ya no te hablo yo de un punto de vista personal, de lo que yo vi. Te hablo de lo que existe en la historia, en museos. Ya viene de muy atrás. Y eso a mí me llena de mucha alegría. Que esta tribu subsista y siga aquí presente, al igual que los Tojan Otam, que son otros de los que podemos considerar guardianes de esta medicina, que gracias a ellos seguimos teniendo la oportunidad de resolver como humanidad nuestras oscuridades y nuestras sombras. ¿Y cómo fue la transición tuya de traerlo desde el desierto hacia la ciudad? La transición de... Para mí fue solo seguir ese mensaje. De primero ve y aprende, y luego el segundo mensaje, te queremos cerca de la laguna. Y termino viviendo en lo que acá llamamos Lakeside. Termino a un par de meses después de que llegué de Sonora la primera vez, me abren las puertas de un lugar en Ajijic. Y de la noche a la mañana me empiezan a llegar personas de todo el mundo. Y solo en esa propiedad, yo creo que atendimos más de 500 personas en 2 años. Todos extranjeros. Todos de todo el mundo. Es como que el propósito se alineó y la gente empezó a acercarse. Esos mensajes de te queremos aquí o haz esto, se realizaron sin que yo moviera un dedo. Bueno, hablando de esos mensajes, me comentabas que viste lo de la Ciudad de Cristal. Sí. ¿Me puedes platicar qué es la Ciudad de Cristal? Bueno, hoy hay gente que ha escrito de esto, canalizadores, gente que hace viaje astral. Muy particularmente hay un brasileño, no recuerdo ahorita su nombre, ha escrito como 4 libros sobre la Ciudad de Cristal y se han hecho 2 películas en función de sus libros sobre la Ciudad de Cristal. Hay otro brasileño que también, y hay otros canalizadores europeos o hispanoparlantes que hablan de la Ciudad de Cristal. Yo ni sabía. Yo simplemente un día, en este estado de profundo trance, luego te doy el libro para que lo leas. Y se lo compartimos al que sea que nos ponga un WhatsApp. Luego te dejo el número. Y les comparto mi libro para que puedan ver esto, ¿no? Pero en este caso es algo que habita en una frecuencia, en una dimensión de la laguna de Chapala, que es como una especie de aeropuerto intercósmico,
energético donde diferentes grados de conciencia conviven. En un espacio donde, si hubiera edificios, yo diría que eran transparentes, de cristal, y seres de tan pura energía que no son corpóreos, son transparentes. Y no soy el único, digo, hay diferentes centros ceremoniales alrededor de la Laguna de Chapala que hablan de la Laguna de Cristal sin que nos conozcamos. Aquí se siente una energía diferente a la que he sentido yo en cualquier lugar del mundo a la que haya estado. O sea, Sí. sin saber yo que había algo aquí así, llegué un día y dije, aquí me quiero quedar. Así es, Miguel. Y he estado abriendo mi mundo espiritual, o sea, muy rápido. Incluso este podcast es parte de ese descubrimiento y creo que ahora que lo mencionas, pues tiene mucho sentido para mí. Ese que no Sí. podría explicar yo. Uno de los mensajes más grandes que recibo es que yo fuera a un lugar en Ocotlán sin yo saber que existía y eventualmente investigué meses después, investigo y termino yendo a ese lugar y resulta que es un focotonal que se llama Pacalbotán, que está en Ocotlán. Curiosamente, en ese lugar, el Maracame, que después descubro que es un gran amigo mío de la Cruz Roja, pero él era un niño cuando yo ya era una autoridad y un adulto, y él apenas un niño empezando en la Cruz Roja. Ahora él es el guardián de este espacio ceremonial Pacalbotán. Y la única razón por la que me recibe es porque yo le digo, entré a la Ciudad de Cristal y me dijeron que tenía que venir aquí a conocerte. Voy a conocerlo. Y ya en la entrevista en persona, en la plática, ese día me dice, creo que yo te conozco. Y yo de broma le dije, sí, seguramente me has visto en la televisión. Pero yo tenía un programa de televisión por 6 años con Televisa sobre emergencias y ambulancias. Y me dice, sí, pero no es por el programa. Es porque mi mamá fue la presidenta de la Cruz Roja. Yo entré a la Cruz Roja cuando era muy niño y te conozco desde entonces. Entonces, bienvenido a este centro ceremonial, porque somos la puerta de entrada a la Ciudad de Cristal. Wow. Muchos años después conocí a Catusa, el último guardián de la Laguna Chapala. Murió hace 2 años, en paz descanse. Y durante medio año lo visito regularmente. Mayormente para llevarle frijolitos, pan, escucharlo. Y él me hablaba de la Ciudad de Cristal. Pero digo, he leído en otros lugares sobre esto en el último año incluso. Para mí no es de mis inicios, en los últimos años estuve leyendo sobre autores que hablan sobre de Cristal y vi las películas de Joao. Y me sorprende porque lo que se plasma en estas películas y en estos libros es exactamente lo que yo vi. Estos seres de una conciencia, de una luz muy avanzada, que están como al servicio de la humanidad, como en esta búsqueda de despierten. ¿Son como guías para la humanidad? ¿Qué tipo de seres? Son nuestros guardianes y es un espacio al que vamos cuando dejamos de ser cuerpo. Por ahí cruzamos. Okay. Así lo interpreto. También he notado aquí que hay mucha gente que tiene como que la idea de rescatar el lago. ¿Crees que venga de ahí también? Bueno, estas ideas de rescatar a la naturaleza o rescatar un lago se me hacen muy atrevidas. Porque la naturaleza no necesita que la rescaten. Más bien la naturaleza nos rescata a nosotros. Invariablemente podríamos pensar que si lo contaminamos, que como, no sé, la industria, que los hombres en general, como humanidad, que los hombres hemos contaminado los ríos. Sí, pero no se trata de, no es de rescatar, es de conciencia. Y en todo caso la misma naturaleza nos rescata a nosotros. Su frecuencia, su conciencia, su vibración. Y por eso es que hay otro montón de formas ritualísticas y ceremoniales en donde la tierra y sus elementos son el eje central de esas ceremonias, como la búsqueda de la visión, donde vas y ayunas 4 días y 4 noches, en medio de la nada, en un cerro, en un desierto, en una montaña, para que recibas esa comunión, ese mensaje, esa verdad desde la tierra a ti mismo. O el temazcal. Y nos podemos ir, aquí nos podemos aventar otro podcast de otros temas. Yo no los domino, pero el breve acercamiento que he tenido a este tipo de conocimiento ancestral
me deja ver que los pueblos mesoamericanos, las tribus originarias, tenían una sabiduría y un conocimiento y una relación, una comunión, un contacto tan profundo con el espíritu en todo, que pues por eso de repente pensamos que son súper místicos, ¿no? Los abuelos nativos. No, ese es nuestro estado original, de todos. Solo que nosotros nos hemos contaminado de modernidad, de ciudad, de resuélvanme, ¿no? El sistema te vende yo te resuelvo. En otras palabras, no pienses, no te esfuerces, no seas creativo. Disciplínate. Y me voy a exagerar con esta palabra. Entonces, no solamente me disciplino, me dejo adoctrinar. Y es una nueva forma de esclavismo, en mi opinión. Y estamos adoctrinados desde que nacemos. Brutalmente. Y creo que los niños vienen como con un espíritu libre y se les pone en una jaula y ahí queda, tío. Sí. Hasta que se amoldan a la jaula. Y creo que es bien peligroso eso. Sí. Energéticamente, pues es un candado, ¿no? Pareciera que es lo correcto ético, moral y social, pero no, por eso hablando como de la forma moderna de vida y de las diferentes formas del sistema de operar, pues todo se está colapsando, ¿no? Por sistemas hablo de educativo, económico, político, social, religioso. Todo se está colapsando. Sí, se siente un cambio inminente en el mundo, en todos Y los hay esa resistencia y ese choque de los sistemas hacia la misma humanidad. No me quiero meter en política porque otro día hablamos de eso, nos ponemos todos conspiracionales. A mí me encantan las teorías Y hablamos de la conspiración. de gobiernos fallidos y cúpulas de poder por encima del poder. Pues se está destapando una cloaca en Estados Unidos y casas superiores de seres superiores para los que sí somos sirvientes. ¿Qué seres son estos? Otro día, porque eso nos va a dar como para 5 podcasts. Las grandes casas de los que a nosotros les llamamos dioses. Y entonces ya tenemos que hablar de Anunnakis y de Nefilines y de... ¿En tus canalizaciones has recibido algo de extraterrestres, seres extraterrestres? Sí, mucho. Que decimos extraterrestre, pero pues son conciencias diferentes. Eso me hizo pensar con lo que decías de las conciencias que no tienen cuerpo físico aquí, como que será algo parecido. Sí, he hablado con azules, transparentes, dorados, grises, viajado con ellos. ¿Que hay algún mensaje ahí que quieras compartir? Uy, un día, bueno, me tomó casi 1 año y medio razonarlo, pero entendí con 5 dedos. Así, ¿no? La conciencia está aquí, la mente humana está acá. Y esto es total libertad y esto es total control. Y otro día hablamos de eso. Definitivamente vamos a necesitar otro podcast. Sí. 5 elementos de la conciencia fue lo que aprendí de ellos. O sea, cómo tejer conciencia con mente humana. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Me quedaron bastantes preguntas aquí. Creo que vamos a tener que hacer una parte 2 de este episodio. Súper, sí. Y bueno, pues no sé si quieras compartirnos algún mensaje para la gente de cómo poder llegar a su despertar espiritual, como a manera de cierre. Sí, lo primero que diría es, no es como que vas a ir a comprar un boleto para ir al cine. No es como que vas y compras una entrada a un buffet. No funciona así. El despertar no funciona así. No es fácil, no hay respuestas sencillas. Es un trabajo diario. Y en el momento en que confrontes esa apertura, vas a sentir miedo de dejar de ser tú. Te vas a preguntar, ¿y ahora qué voy a hacer? Qué bonito es cuando estaba dormido y ahora estoy despierto y consciente. No es fácil. Es un proceso. Es de todos los días. La gente me dice, oye, Dan, entonces tú todo el día andas bien holy, 24/7. No. Yo me sigo enojando y sigo teniendo gustos mundanos. No se trata de eso, porque esas son posturas que vienen del sistema religioso, no el pretender. Que como ahora yo ya soy
divino, celestial, soy perfecto. No, no es cierto, ¿no? Es un proceso muy complejo, de mucha autoobservación y mucho trabajo personal, de mucho entrar a los lugares oscuros y recónditos de mi memoria para integrar y hacer parte mis dragones y mis demonios para que sean útiles a mi propósito. En vez de, no, no me pasó nada, no, yo estoy bien, no, yo soy fregoncísimo, ¿no? Ve, tengo chorrocientos mil carreras y todo lo que he logrado. De entrada quisiera volver a decir que con mucho gusto obsequio mi autobiografía a quien nos haga el favor de ponernos un WhatsApp 333-0-247-100 333-0-247-100 y te mandamos el ebook con esto que yo escribí para mis hijos, para que no se quedaran de onda de que un día su papá ya andaba de traje y de oficina y negocios y luego se hizo un hippie greñudo, tatuado, viviendo con muchos indios y yéndose al cerro a dejar de comer muchos días. Con mucho gusto les comparto mi historia. Estoy escribiendo mi tercer y cuarto libro sobre procesos de integración y formas de integración o formas de establecer acuerdos profundos con el ser para estar en este equilibrio y no desde la repetición inconsciente del cancelado o decretado, ¿no? Desde una práctica clara que me permite medir con qué estoy conectando cuando rezo, oro o hago mis acuerdos internos. Con qué es parte de mi ser, baja energía o mucha energía, estoy conectando. Si es poca energía, pues no voy a poder crear, mucho menos sostener. Y el truco de crear no solamente es crear, es sostener. Entonces este segundo libro que viene ahí de técnica está muy potente. Estoy terminando la segunda parte de mi autobiografía y estamos empezando a escribir el de 5 regalos de la conciencia. Wow. Hay que esperar esos libros. Suenan bastante bien y bastante útiles para precisamente llegar a un despertar más ordenado, ¿no? Pues para hacer la talacha diaria, ¿no? Estar en paz contigo, ¿no? Estar en paz, aceptarte un poquito, ¿no? Y con mucho gusto, bueno, poniendo a consideración de sus corazones, si alguna vez consideran que desean ser atendidos por nosotros en alguna de nuestras formas, desde la sonoterapia, desde la meditación muy avanzada, o las técnicas de somática, o la acupuntura, o las flores de Bach, o entrar de fondo a un proceso ceremonial, sí somos una experiencia muy hermosa y transformadora real. Muchas gracias por haber estado aquí, platicar conmigo por esta hora. Fue bastante enriquecedor y esperemos que pronto se haga la parte número 2. Cuando gustes, Miguel, gracias al estudio, gracias a todos los integrantes del equipo o quienes están detrás de cámaras, que es súper importantísimo su trabajo para que nosotros nos veamos aquí como que sí sabemos lo que estamos haciendo y que tú ahí en tu hogar recibas esto con mucha bendición, esperando que tu vida esté llena de armonía, de paz y de que sepas que ante cualquier circunstancia siempre hay una solución, que no dependerá mayormente de ti cuando aprendes a observar cómo el tejido del gran misterio siempre está viendo por ti, nunca en tu contra. No hay castigo, solo hay amor. Gracias por ver Proyecto 100. Por favor, denle like, compartan para que llegue a más personas y nos vemos en el siguiente episodio.